Japón, 1960. El pueblo de Bisugaoka es un lugar aislado, triste y decadente. De los días de esplendor, de crecimiento económico y prosperidad en las minas de carbón y la construcción de diques solo queda un recuerdo: el gran puente de hierro que solía conectarlo con el resto del mundo. En cada esquina de Bisugaoka se encuentra la prueba de que es una comunidad hermética y de espaldas a lo que ocurra en otros lugares. Los altares de adoración al Inari-sama, el dios zorro de la industria, la prosperidad, el arroz y la fertilidad. En estas tierras se dice que un matrimonio entre la deidad y una joven muchacha ocurrirá cada cierto tiempo para fortalecer el vínculo entre Inari-sama y las gentes que lo veneran. La hierogamia no es una costumbre, pero tampoco un tabú. En este mundo de tradición hay una pequeña brecha por la que se cuela la influencia de Occidente, que avanza por Japón. Historias de ciencia ficción, juguetes y otros bienes de consumo son ventanas por las que asomarse e imaginar otra cultura. Una en realidad no tan diferente. Al otro lado del Océano Pacífico, de las mujeres también se espera que crezcan para poner la familia en el centro de su vida. Pero en Ebisugaoka, una niña puede pensar que quizás ellas tengan más fácil encontrar la forma de abrir el candado de la jaula y volar. Esta es la historia de Shimizu Hinako y Silent Hill F es su historia. Vale, vamos a parar un momento. A partir de aquí comienzan los spoilers al completo de Silent Hill F. Si aún no lo has jugado y tienes intención de hacerlo, vuelve cuando conozcas la historia completa de Hinako, o al menos hayas completado el juego 2 veces. Es una joya. No es impecable, el combate va a envejecer terriblemente mal, excepto los bosses. Los bosses son muy buenos. El ritmo es irregular, pero hace algo que muy pocas obras han ejecutado así de bien antes. Creo que es un juego a cuyos aspectos negativos podemos dedicarle un par de líneas, y de todo lo positivo y fascinante que tiene vamos a estar hablando mucho tiempo. Y ahora debemos continuar. No podemos detenernos más porque a Hinako se le está acabando el tiempo. Hay 3 amigos de los que debe despedirse. Ha de decirle adiós a sus padres, también, a su hermana Junko. Hay un matrimonio que debe consumar. A Hinako se le está acabando el tiempo porque también ha de decirse adiós a sí misma. Hinako está muerta y debe aceptarlo para acabar con su tormento. Hay un monstruo en la niebla que ha tomado Ebisugaoka y le pisa los talones. Empecemos por lo que Silent Hill F nos presenta de forma literal para después poder interpretarlo. Hay varias teorías sobre de qué trata el juego y qué simbolizan sus elementos, tanto por separado como en conjunto. Algunas de estas teorías se formulan durante las primeras horas de juego y las otras al terminar el New Game Plus y ver todos sus finales. Y es que la escritura de Ryukishi07 es tan excepcional que retuerce la trama una y otra vez cada vez que inicias una partida, y cada vez el juego te ofrece una nueva perspectiva. Hinako tiene 3 amigos. Shu es su mejor amigo desde la infancia. Este vínculo le ha costado juicios y críticas y exclusión. Al inicio del juego, Hinako habla con su hermana mayor y le cuenta que las otras niñas no le han dejado jugar a las casitas porque juega con niños. Por otro lado, Shu nunca ha juzgado a Hinako por ser una persona del género opuesto y siempre se han tratado de iguales, llamándose compañero el uno al otro. Se preocupa por ella y, viniendo de una familia de boticarios y poniendo en práctica sus conocimientos medicinales, le suministra unas pastillas para los constantes dolores de cabeza que sufre Hinako. Sakuko es una muchacha muy devota que viene de la familia que mantiene el santuario de Bisugaoka, uno al que cada vez acude menos gente. Sakuko ayuda a veces con las labores propias del santuario y nunca ha sido muy sociable. Su mejor amigo era un conejo hasta que conoció a Hinako, y es por eso que su amistad durará para siempre. Rinko. A diferencia de Hinako, le interesa especialmente la moda, las muñecas y todo lo que se espera de una chica de cara a prepararse para el matrimonio. Está enamorada de Shu, pero su forma tan rígida de ser la aleja de él. Si fuese como Hinako, quizás podría pasar todo el tiempo que quisiera junto a Shu. De todos ellos, Hinako ha de despedirse, pero no sin antes vengarse. A Shu lo colgará de una cadena para que muera ahogado. ¿Por qué una de las posesiones más preciadas de Shu era un dibujo de Hinako lleno de insultos? O un cómic en el que todos los monstruos tenían el nombre de Hinako. Se suponía que eran mejores amigos, pero su verdadera traición es indolora y sutil. Al final del juego, en el único final que se puede desbloquear en una primera partida, se revela que las pastillas que Shu ha estado proporcionándole a Hinako tienen el efecto de desdoblar la personalidad y, tal y como él había hecho consigo mismo, pretendía que Hinako pudiese reflexionar sobre lo que estaba a punto de aceptar. Todo ello sin que Hinako diese su consentimiento. La planta utilizada para sintetizar esta droga recibe el nombre de Hakokusou. Se dice que fue importada por un misionero extranjero que también conocía la forma de sintetizar la droga, el Kakura Makakura. La planta, una flor de pétalos blancos, era conocida como White Claudia en su lugar de origen, un pueblo de Estados Unidos ubicado en una montaña sumida en la niebla llamado Silent Hill. Esta misma planta crece en el pequeño lago junto a la casa de Shu.
Sakuko morirá sola y encerrada en la oscuridad, el mayor de sus terrores, como confirman algunas de las notas que nos encontramos a lo largo del juego. Sakuko desarrolla una cierta obsesión con Hinako, y el juego establece que se la considera la rara del pueblo, una niña que, según el diario de Hinako, está en una fase paranormal que asusta a todo el mundo. Incluso Hinako piensa que lo hace para hacérsela interesante. Sakuko está convencida de que Hinako la ha traicionado. Hinako, al casarse, dejará de ser su amiga y ya nunca más volverán a verse. O quizás considere a Hinako una traidora, al ser la única que es capaz de entender lo que su matrimonio es en realidad, algo que exploraremos en detalle más adelante. Rinko. Hinako se despedirá de ella sumiéndola en los fuegos de la ira, la envidia y los celos. Rinko es una persona verdaderamente horrible. Solía ser la mejor amiga de Hinako hasta que empezó a criticarla a sus espaldas, dejando pequeños origamis escritos con veneno que podemos encontrar por la escuela. En varios momentos del juego vemos como ya ha pasado a hacerlo directamente frente a ella. Antes de que Hinako accione el mecanismo que acabará con su vida, Rinko pide piedad de una manera muy retorcida. Hinako, hoy todavía estás más guapa. Lo que en apariencia es un cumplido es solo una expresión de la envidia de Rinko. Esto es algo que ni siquiera le importa a Hinako. Vivías en el mundo de los sueños, pero te ayudé muchas veces. Otra crítica a Hinako. Tiene que ser genial, ser tú, Hinako, lo tienes todo. Otra expresión de celos. Hinako tiene la belleza que ella ansía, e intentar romper el molde que la tradicional sociedad japonesa impone a las mujeres la acerca a Shu. Shu es el objeto de obsesión y deseo de Rinko, uno que no puede poseer porque, desde su punto de vista, ya pertenece a Hinako. Rinko es la niña rica del pueblo. Podemos comprobarlo al ir a su casa en cierto punto del juego. Abriendo el mapa vemos que es la casa más grande y lujosa de Ebisugaoka, al otro lado de los arrozales. Y algunas notas de su diario nos demuestran su sociopatía. Ve a todos los demás niños como inferiores y les compra chucherías solo para que la adulen. Son sus marionetas, sus muñecos. El puzzle de los campos de arroz, en el que los espantapájaros te van indicando el camino, es una brillante metáfora de esto, y uno de los momentos más certificados Silent Hill del juego. De forma bastante obvia, estamos leyendo pasajes del diario de Rinko como pistas del puzzle, y aún tengo escalofríos pensando en escuchar detrás de mí los pasos de uno de los espantapájaros y al girarme, ver que nada se mueve. Los padres de Hinako son la reproducción exacta del modelo de familia de la era Showa que terminaría con la muerte del emperador Hirohito en 1989. La sociedad japonesa del momento tenía férreas normas sobre lo que debía ser un matrimonio y Silent Hill F lo representa de una forma muy real. La madre de Hinako es sumisa, complaciente y supeditada a su marido. Su padre, en otros tiempos un maestro del cuchillo y un excelente chef, es reconocido fuera de casa como el cabeza de familia, el proveedor, el protector, el líder. Pero dentro de casa es un ser podrido y rancio, un maltratador alcohólico que trata a Hinako y a su madre como herramientas y posesiones. La decadencia del hogar de Hinako es, curiosamente, un espejo de la decadencia de Ebisugaoka. En una segunda partida a Silent Hill F, el verdadero conflicto entre Hinako y sus padres queda bien definido. El padre de Hinako ha perdido todos los ahorros de la familia a manos de un timador y para resolver sus problemas económicos y limpiar el nombre de la familia, la solución es organizar un matrimonio concertado en el que entregar la mano de Hinako a un hombre de familia acomodada. Para Hinako, lo más importante en la vida es ser capaz de tomar sus propias decisiones. Aunque sean equivocadas, siempre será preferible a tomar las decisiones correctas impuestas por otro. Así, se ve encerrada en una jaula, con el beneplácito de su madre, que, pese a no ser la que toma la decisión de casarla, no puede cuestionar a su marido y con ello proteger a Hinako. Este es el conflicto en el que se basa toda la trama de Silent Hill F, y en su desarrollo explora una gran cantidad de temas. El más importante, o el más central de la obra, es este: que la identidad de un individuo existe en la medida en la que existen sus propias decisiones y qué efecto tiene arrebatárselas. De sus padres, Hinako también deberá despedirse. Y Junko, la hermana mayor de Hinako, la que la cuidaba, la que jugaba con ella cuando las otras niñas no la incluían, la madre, quizás, que Hinako no encontraba en su propia madre. Junko se fue, se casó y se fue y ya nada volvió a ser lo mismo. A partir de cierto momento en el juego, guía a Hinako a través de los preparativos del matrimonio y es la que la avisa de que ha de despedirse de todas las personas que están en su vida, incluso
de su propia hermana, antes de que todo cambie. La despedida entre Hinako y Junko se produce en la cinemática que da inicio a Silent Hill F. Hinako le regala un pequeño amuleto a su hermana antes de marcharse del hogar para casarse. Nada es casualidad en este juego y tiene sentido que esta despedida sea el comienzo de todo, ya que Junko era el único pilar que sostenía a Hinako, la única persona que hacía soportable la vida en un hogar abusivo. El camino de Hinako, en espiral y descendente, comienza el día que Junko se va. En el Japón de los 60, el matrimonio era el final y el comienzo de toda mujer. Suponía decirle adiós a la niña y darle la bienvenida a la adulta. Era la línea más recta hacia la felicidad, la solución rápida al rompecabezas. Un día, jugando en el parque, cuando Hinako era niña, vio a un muchacho con toda la cara cortada por las garras de un zorro. Hinako ayudó a este muchacho y pidió ayuda. Los cortes eran profundos, pero pudo salvarse. El médico que le curó observó un extraño fenómeno del que había oído hablar en aquellas tierras: la posesión del zorro. El muchacho había perdido la consciencia durante un momento y al recuperarla tardó en acordarse de su nombre. Existe una creencia local en Ebisugaoka que dice que cuando una persona salva la vida a otra, no solo la persona salvada ha quedado en deuda, también se ha creado un vínculo divino entre ambas. Este es el vínculo que existe entre Kotoyuki, el muchacho atacado por el zorro, y Hinako. Un vínculo que, años después, se convertirá en matrimonio. Uno de esos matrimonios que ocurren cada cierto tiempo entre la deidad materializada en humano y una elegida. Kotoyuki es un enviado de la deidad, un niño poseído por ella, un hombre perteneciente a un poderoso clan, lo que la sociedad dictaría como el mayor deseo de una mujer. Y para una niña que ha vivido una vida de abusos, de privaciones económicas y trauma, una vía de escape. Shimizu Hinako y Hinako. Una es la niña que no acepta el paso de la infancia a la adultez a través del matrimonio y aún conserva su nombre y apellido y con ello su identidad. Otra es la mujer que ha matado a esa niña y ha aceptado las consecuencias del paso del tiempo y de haber crecido en una sociedad injusta. Hinako, al aceptar el matrimonio, participa en 3 rituales en el Santuario Oscuro, un lugar que parece existir fuera del tiempo y del espacio, como en un sueño. Hinako visita este lugar en un estado de inconsciencia en el que cae cada cierto tiempo, probablemente por el abuso de la droga proporcionada por Shu. En el Santuario Oscuro, Kotoyuki la acompaña en estas 3 pruebas. Primero, Hinako entrega su brazo a cambio de un brazo de zorro blanco. Después su espalda, que portará una marca imborrable. Por último, su rostro, que será arrancado y reemplazado por una máscara. La utilidad del brazo, la responsabilidad que carga la espalda y la identidad que representa el rostro. Estos 3 elementos son el precio a pagar por formar parte de su nueva familia, el clan de Kotoyuki. Hinako adquiere un poder como nunca hubiese imaginado con esta transacción. Una nueva seguridad, una nueva posición. También modificar su cuerpo y su imagen representa conformarse a las normas de la familia de su marido, que la absorbe y la transforma en un miembro más del clan. ¿Pero merece la pena el precio pagado? En un giro quizás algo previsible, pero no por ello menos brillante, hemos estado conduciendo a Hinako hasta su final inevitable, el de convertirse en el monstruo de la niebla que ha estado persiguiéndola desde prácticamente el comienzo del juego. El monstruo que le arrebata la vida a sus padres y le arrebata la vida a ella misma, a la niña que no quiere perderse a sí misma, a la que no quiere acabar como su madre, a la que se opone a ser tratada como una muñeca. La Hinako que hemos estado controlando vive dentro de un recuerdo y la sucesión de eventos a las que nos hemos expuesto dentro de su piel no es más que una colección de recuerdos, puestos en orden antes del final. Y para llegar hasta este final hemos estado destruyendo muñecas, una detrás de otra, en una representación de las fobias de Hinako. Al fin y al cabo se trata de Silent Hill, una saga que ya antes le había dado a sus monstruos la apariencia de aquello que atormenta a sus protagonistas. El diseño de criaturas de Kera no tiene nada que envidiar a aquellas que Masahiro Ito creó para Silent Hill 2 y claramente toma inspiración de su filosofía. Si James Sunderland luchaba contra amalgamas de piernas y enfermeras vistas a través de la lascivia, Hinako lucha contra muñecas que clavan puñales por la espalda, engendros nacidos de trozos de juguetes que lloran, criaturas que asaltan y babean, montañas de caras de hombres que escupen y chorrean sus fluidos y, para mí, el más escalofriante de todos, una mujer de 1000 barrigas en postura de parto que va expulsando a sus crías. Al enfrentarse a una de estas criaturas, Hinako les dice que ellas han elegido su felicidad, pero que deberían dejarle a ella elegir la suya.
Otro de los terroríficos monstruos de Silent Hill F son las flores que se extienden por Ebisugaoka intentando atrapar a Hinako, intentando retenerla. Son bonitas, pero invaden el pueblo sin permiso, se comportan como el moho o la podredumbre. Y Hinako lucha contra todo esto. Hinako puede luchar contra las normas que le impone la rígida sociedad en la que vive. Puede destruirlo todo, y lo hace. En Volver a casa para anidar, el único final posible en una primera partida, que podría ser una metáfora de la ausencia de decisión que tiene Hinako, la espiral de locura a la que la ha llevado ser adicta a las pastillas de Shu durante 2 años culminará en una boda sangrienta, en una masacre en la que asesinará a sus padres, a sus amigos y muy probablemente a su nuevo marido. También en este final acaba con la Hinako que acepta el matrimonio, convertida en Shiromuku o monstruo de la niebla. Me vuelve loco cómo el principio del juego es capaz de resumirte buena parte del argumento del juego en la persecución inicial del monstruo de la niebla. Hinako intentará escapar de su destino y con ello perderá a sus amigos, a su familia e incluso su pueblo. Y es que en otras entregas de Silent Hill, la ubicación siempre era un lugar de alguna manera familiar, pero ajeno al personaje protagonista. Era un lugar en el que acababan atrapados por una serie de circunstancias. En Silent Hill F, el lugar donde se desarrolla la pesadilla de Hinako es su propio pueblo, su propio hogar, es aquello que conoce, aquello que le es familiar. Y lo familiar se convierte en terrorífico. Este juego coloca a sus personajes femeninos como víctimas de un mismo culto, el culto a unos valores y creencias tradicionales que asfixian la individualidad, y como ya hemos establecido antes, su capacidad de decisión y, en sus últimas consecuencias, su identidad. Esto se expresa de diferentes formas a través de la madre de Hinako, de Rinko, de Sakuko y de la propia Hinako, pero también los personajes masculinos son víctimas de esa tradición patriarcal. Incluso Kanta, el padre de Hinako, el cual trata a su mujer y a sus hijas como ha sido enseñado y condicionado a hacerlo. Aceptar la ausencia de decisión quizás sea la única decisión de Hinako. En el final, la boda del zorro, Shu admite su culpa. Hinako se casa con Kotoyuki y mata a Shimizu Hinako, cuyas últimas palabras son: Es un final muy trágico, en el que una de las mitades de Hinako se reconoce como una carga antes de quitarse de en medio para que al menos una de las dos sobreviva. La escena en la habitación me rompió. Creo que todas y todos hemos tenido una conversación así con nuestro niño interior alguna vez, despidiéndonos de ella o él, solo que ya no la recordamos. Pero, ¿qué ocurre si Hinako se rebela contra su destino y rechaza al portador de la máscara del zorro? La derrota del Inari-sama despierta a un dios más antiguo, una serpiente de agua, que causa géiseres en Ebisugaoka y obliga a sus residentes a ser evacuados. Sí, Shimizu Hinako gana, pero el juego no nos dice lo que le ocurre después de ganar. Sus padres la han desheredado, y sin la perspectiva de un matrimonio con una familia adinerada, las deudas destruirán a la familia, y Hinako vivirá una vida de desgracia, como una paria, quizás huyendo con Shu y quizás siendo felices, pero dejando detrás de sí una estela de destrucción. ¿Acaso tiene Hinako una decisión real en sus manos? Hinako también puede decidir esperar. Puede reconciliarse consigo misma y permitirse no tomar una decisión. En Ebisugaoka en silencio vemos cómo detrás de los eventos de Silent Hill F hay dos deidades utilizando a los personajes como marionetas en una lucha por mantener vivo su culto. Hinako puede derrotar a ambos dioses y mantener vivas sus dos mitades en una Ebisugaoka en la que por fin el ruido cesa. El forte deja paso al piano. Me encanta cómo el juego encaja todas sus piezas de forma exquisita. Cada documento, cada línea de diálogo, cada detalle, desde el más sutil hasta el más obvio, añade a la narrativa. Tanto la revista, que dicta cómo debe actuar una mujer para atraer a un hombre, como el hecho de que en Ebisugaoka se adorase a un dios y después a otro, todos son piezas de un gran rompecabezas como solo puede ser Silent Hill. Juegos en los que siempre he tenido esta sensación de estar resolviendo pequeños puzzles que a su vez resuelven un puzzle más grande. O quizás esté sobrepensando otra vez y Hinako y Shu hayan estado jugando a Guerra Estelar desde niños para prepararse para la invasión. Me encanta cómo lo que podría haber sido una simple referencia o guiño a otros juegos de Silent Hill en los que el final ovni es una tradición,
se expandiese para formar parte de la personalidad de los personajes protagonistas. Hinako es, sin duda, el personaje más interesante de toda la saga Silent Hill. He pensado mucho en lo que la une y la separa de Heather Mason de Silent Hill 3. A simple vista, Hinako es reservada y habla en voz baja, y Heather es todo actitud y energía adolescente, pero en realidad las dos se rebelan contra los horrores que deben vivir. Hinako con una fuerza animal y Heather con la burla. Pero son quizás los temas de Silent Hill F, cómo el juego los explora y cómo encajan en la vida de Hinako, que hacen de ella un personaje tan real, tan de carne y hueso. Mientras que Harry Mason ha de sobrevivir a los oscuros designios de un culto para recuperar a su hija, James Sunderland ha de enfrentarse a sí mismo, Heather ha de vivir los horrores de haber nacido con un útero, y Henry Townsend ha de evitar que un ritual se complete. Hinako se enfrenta a las expectativas de una sociedad férrea, a no poder tomar las decisiones importantes de su vida por sí misma y a ser juzgada por, a pesar de todo, intentarlo. Silent Hill F es una historia de decisiones imposibles, una historia de lo terrorífico que es hacerse mayor y tener que despedirte de todo lo que una vez has sentido como tu vida, y no estar preparado para ese cambio que no tienes más remedio que aceptar. Es una historia sobre abuso escolar y sobre lo cruel que puede ser el instituto con alguien que es diferente al resto. Es una historia sobre un padre alcohólico y brutal que falló a su familia y no supo lidiar con las consecuencias de sus errores y descargó su ira y frustración sobre aquellas personas a las que debía cuidar. Es una historia sobre cómo la violencia patriarcal destruye a las mujeres y las pone en una prisión de premios y castigos meticulosamente construida. Si la historia de Hinako me rompe el corazón es porque me he enfrentado, en mayor o menor medida, a los horrores a los que ella debe enfrentarse, en mi propio tiempo y en mis propias circunstancias. Su Silent Hill ha sido también mi Silent Hill. Ella con su versión y yo con la mía. Shimizu Hinako está muerta y una versión pasada de mí también lo está. Hubo un momento mientras jugaba por primera vez a este juego que tuve la sensación de que Hinako era un fantasma vengativo que iba destruyendo a todos aquellos que habían hecho de su vida un infierno. En recortes de periódicos se habla de que se encontró su cuerpo de niña sin vida en el río al haberse perdido y caído en él y muerto ahogada. Y Rinko, en conversaciones con Shu, le menciona que Hinako ha muerto y quiere saber si él la ha superado. Hinako es capaz de leer los diarios secretos de otros personajes y visitar sus casas, entrar en sus habitaciones, ver de cerca sus obsesiones. Tiene en momentos la claridad que solo podría tener un ente que es capaz de ver y entender cómo son los que la rodean cuando creen que nadie está mirando. Y visitando de nuevo la tienda de chucherías de Chisuruya, se dice a sí misma que debe dejar todo atrás y superarlo de una vez. Que Hinako fuese un espíritu vengativo daría sentido también a las muertes tan crueles a las que somete a Shu, Sakuko y Rinko. Sé que esto es solo una ideación mía, un creepypasta formado en mi cabeza mientras recorría los pasillos del Instituto de Educación Secundaria de Bisugaoka con un escalofrío en el cuerpo. Sería el final más cruel de todos para Hinako, ya que de esta manera no podría descansar de su tormento ni después de muerta. Pero lo triste es que el mensaje del juego no cambiaría. En Silent Hill F el matrimonio es la muerte, y después de casarse a Hinako le atormentará su pasado hasta el final de sus días. Creo que, al igual que esta teoría, Silent Hill F va a ser como un fantasma que me atormentará siempre. Este juego me hará ver siempre el horror en la belleza, como tantas cosas que se suponen bellas en este mundo tienen una cara oscura. Me fascina como a veces este juego parece un remake de un juego maldito de PlayStation 1, y como más allá de sus referencias es claramente un Silent Hill. Silent Hill es una metáfora, es un lugar también, pero es una metáfora. Los protagonistas de Silent Hill no han mirado al abismo el suficiente tiempo como para que éste les devuelva la mirada. Es al revés, es el abismo el que mira a los personajes. Y la gran revelación en estos juegos viene cuando estos no pueden hacer otra cosa que asomarse a él, asomarse a su trauma y cómo esto no siempre desemboca en tristeza, sino en horror. Silent Hill siempre tratará sobre descender esa escalera interminable. Y aunque esto signifique haber perdido la cordura, siempre me encontraré en casa al final de ella. Creo que nunca voy a superar este juego. Cuando se anunció ni siquiera había jugado a un Silent Hill. Bueno, Origins en la PSP. De niño estos juegos eran como una leyenda urbana y había oído hablar de ellos, especialmente del primero, como lo más parecido a vivir una pesadilla estando despierto. Los había evitado durante toda mi vida hasta que el año pasado estuve enfermo un par de semanas y jugué a Silent Hill 1 y Silent Hill 2. ¿Por qué me hago estas cosas?
Silent Hill 1 me dio unas pesadillas febriles muy extrañas, y es que hay algo en esos gráficos de la PlayStation original que tienen un aura maldita. Y Silent Hill 2 me rompió y me obsesionó. Y esa obsesión solo se hizo más intensa cuando jugué a Silent Hill 2 Remake. Silent Hill F me ha dado unas pesadillas muy extrañas y también al jugarlo he tenido la sensación de tener que sobrevivir a una pesadilla. El eco que emite el monstruo de la niebla sonando idéntico a lo que podrías escuchar como Harry Mason recorriendo las calles de Silent Hill con el otro lado a punto de sumirlo todo en oscuridad es algo que no quiero volver a escuchar en mucho tiempo. Gracias por venir al sitio de Yarar una vez más. Espero que te haya gustado el vídeo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Yo volveré pronto.